Bienvenidos a la Mesa de Educación Ambiental, Participación Comunitaria y Gobernanza Socioecológica. Quiero darles pues una cordial bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Su servidora, yo soy Cintia Molina y seré quien modera esta mesa titulada Educación Ambiental, Participación Comunitaria y Gobernanza Socioecológica, que pertenece al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes en este momento tengo el gusto de presentar. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Clara Margarita Tinoco Navarro. Ella es doctora en Ciencias Ambientales con mención en Sistemas Acuáticos Continentales. Sus líneas de investigación se centran en la gobernanza y gestión integrada de cuencas en relación al fortalecimiento de capacidades locales para la adaptación al cambio climático. Y pues me presento, yo soy Cintia Molina, nuevamente su servidora. También voy a tener la oportunidad de comentar sus trabajos y yo soy docente investigadora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bueno, pues mis líneas de investigación son gobernanza climática y seguridad hídrica desde una perspectiva económica. Además de los comentaristas, en esta mesa quiero dar una cordial bienvenida a los estudiantes que con mucho entusiasmo nos van a presentar sus avances de investigación. En un momento los presentaré a cada uno de ellos y ellas, pero me gustaría comenzar, por favor, planteándoles cuál es la dinámica de trabajo de esta mesa. Primero, cada estudiante que nos expondrá su investigación tendrá como máximo 10 minutos. Se les pide encarecidamente, por favor, respetar este tiempo para realizar la presentación de sus avances. Posterior a esta presentación, cada comentarista tendrá igual un máximo de 10 minutos en los cuales podrán emitir su retroalimentación. Les recuerdo, por favor, que no hay réplica por parte de los estudiantes expositores y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Bueno, no quiero dar más preámbulos, queremos iniciar ya con esta mesa de trabajo y hacemos un atento llamado, por favor, a Jacobo Bolaños Ortiz, quien presentará su trabajo titulado Propuesta de indicadores ambientales transversales e intercalares clave para la transformación hacia la sustentabilidad en México. Por favor, Jacobo, tiene usted la palabra, puede comenzar a compartir su presentación. Sí, gracias. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien todos? Perfectamente, voy a apagar mi cámara y voy a compartir pantalla para que por favor me indiquen si se logra ver y comenzar pues con la presentación. Nada más para rectificar, si alcanzamos a ver entonces. Sí, se ve muy bien, Jacobo. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer el espacio y la oportunidad en este coloquio. Mi nombre es Jacobo Bolaños Ortiz y bueno, de acuerdo al resumen enviado, hay una actualización del título de este proyecto de investigación, pero bueno, estamos cumpliendo igual con los mismos objetivos planteados. Entonces, por lo tanto, el tema es la propuesta de integración transversal e interescalar de indicadores ambientales para el fortalecimiento del índice Aire y Salud, conocido como IAIS, hacia la transformación de la sustentabilidad en México. Bueno, también agradecer a mi comité revisor y especialmente a mi directora de tesis de trabajo, la doctora Iskra Alejandra Rojo Negrete. Pues bien, a manera de introducción y también poder decirlo de antecedentes y justificación, primero debemos entender que la calidad del aire se puede pues explicar como la condición o pureza del aire que respiramos, y esta está determinada por la cantidad y tipo de contaminantes presentes en la atmósfera. Tenemos un reporte del periodo 2023 a 2025 donde se han registrado niveles alarmantes en términos de calidad del aire, específicamente con contaminantes criterio. Estos contaminantes criterio son los que vemos del lado izquierdo, pero nos vamos a hacer referencia principalmente a las partículas finas, que son las PM2.5, las partículas gruesas PM10 y en este caso también de el ozono. Como vemos del lado derecho, de acuerdo a los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, hay un límite diario, recomendaciones que estos contaminantes criterio
no deben de pasar, como lo vemos del lado derecho, de 15 microgramos por metro cúbico, digamos a nivel diario en cuestión de partículas PM2.5, que son las finas, y por ejemplo si hablamos de las PM10, también igual el límite recomendando es no mayor a 45. Entonces, en este sentido, en los términos de calidad del aire y protección en la salud, pues son muy específicos para aterrizar este tema. Dentro de algunos datos específicos, pues aquí vemos que en los reportes de enero a agosto del 2023 solamente se determinaron 55 días de buena calidad del aire. Esto quiere decir que 77% de todo ese tiempo expuesto hubo alta contaminación. Y algo también muy importante es que en el año 2024 se activaron 12 contingencias ambientales que no había ocurrido en esta magnitud desde el año del 93. Y de esas 12, 11 contingencias tuvieron altos niveles de ozono y partículas finas, PM2.5, recalcando que estas partículas finas, pues obviamente ya tienen o se introducen en el torrente sanguíneo, de ahí su importancia. Y para este año 2025, pues ya van registradas 3 contingencias. Y bueno, esto mencionar que hay aumento de episodios y hay la necesidad de reforzar los índices. En términos generales, tenemos algunos índices para la Ciudad de México y en el país, como es el IMECA, que es el Índice Metropolitano de Calidad del Aire, que podemos decir que es el más conocido, que se implementa en la Ciudad de México. Tenemos el ICA, que tiene una vinculación nacional, y el AQI, que tiene también relación con los acuerdos internacionales. Pero específicamente en esta propuesta de proyecto, pues vamos a hablar del índice de calidad del aire y riesgo a la salud, que de alguna manera ya ha estado relevando en cuestión de datos al IMECA, al más conocido, ya que pues nos va a permitir monitorear, comunicar riesgos y orientar políticas públicas. Asimismo, está fundamentado por la norma oficial mexicana 172 de Semarnat, que tuvo su última reforma en el 2023, la cual pues nos habla de las propuestas de acuerdo a los términos internacionales de mejorar en términos de calidad del aire, y bueno, pues esta norma es muy específica en ese tema. De ahí también las debilidades generales de todos los indicadores es pues la falta de cobertura y calidad de datos, la falta de comunicación y comprensión. Algo también que va muy aunado es la falta de actualización y capacitación en cuestión de indicadores de cada índice, y la falta de la integridad multisectorial. Pues bueno, entonces, como lo decíamos, esta norma oficial mexicana, la 172 Semarnat, pues trata de que se cumplan los lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgo de la salud. Y bueno, a partir de ahí menciona diferentes principios como el de corresponsabilidad, el de normatividad vigente y el de marco institucional, ya que se deben de establecer estos lineamientos claros para la obtención y comunicación de este índice, donde tiene que existir monitoreos y reportes de manera continua, transparente, informar sobre riesgos asociados y sobre todo especial atención en los grupos vulnerables, que es algo muy importante que se menciona en esta norma, así como la atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes. Y bueno, también de alguna manera nos hacemos esta propuesta de cambio con la pregunta de investigación de cómo fortalecer y rediseñar este índice de calidad del aire para su precisión, comunicación y utilidad. Pues de aquí nuestra hipótesis es la siguiente: la integración de indicadores ambientales transversales y compatibles tanto de la academia como del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, pues fortalecerá este índice de aire y salud. Y nuestro objetivo general es desarrollar una propuesta en la selección de indicadores transversales relacionados obviamente con la calidad del aire y la salud, que son claves para la salud pública y de relevancia interescalar. Asimismo, en este sentido, podemos ver que tenemos 4 objetivos específicos, los cuales el primero es establecer un marco teórico conceptual, el segundo es realizar un diagnóstico exhaustivo de estos sistemas oficiales de información, el tercero es revalidar y evaluar propuestas académicas metodológicas de lo que son los indicadores ambientales, y el cuarto es proponer en conjunto estos indicadores ambientales que sean compatibles y transversales y que obviamente sean validados por sistemas oficiales y aportaciones académicas. Bueno, pues entonces nuestro fundamento del marco conceptual y metodológico, como lo decíamos en un principio, pues parte de la NOM 172 de Semarnat, que pues está implícita en las políticas y estrategias nacionales, como es el Plan Nacional de Desarrollo
2030-2050, que habla y menciona de una visión interescalar donde debe de existir una coordinación interinstitucional, así como evaluación de políticas públicas. Y específicamente en el marco conceptual y metodológico, pues nos vamos a basar en el modelo de presión estado-respuesta que menciona el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, y la propuesta de innovación es, dentro de nuestras teorías, el modelo de transformación a la sustentabilidad, propuesto por O'Brien en 2011, donde menciona 3 esferas: la práctica, la política y la esfera personal. Bueno, entonces, la esfera práctica es la que abarca acciones concretas, la esfera política se refiere a los sistemas y estructuras de poder que deben de facilitar y limitar las acciones, y la esfera personal, pues que engloba las creencias, valores y visiones entre el mundo y los diferentes paradigmas. Nuestra metodología y aplicación se basa en 6 fases. La primera es el diseño experimental y muestreo, la segunda es la recolección de datos, la tercera es la revisión documental, la cuarta es la selección de diseño de indicadores, la quinta el análisis y validación, y la sexta es la integración y propuesta final. Estas metodologías, pues obviamente ya aquí menciono muy específicamente cuáles van a ser los tipos de muestreo, las variables que vamos a ir relacionando, y sobre todo también las instituciones que se van a abarcar para la obtención de la relación y estudio de los diferentes indicadores. Por lo tanto, tendremos un enfoque mixto, un análisis cuantitativo y cualitativo. Hay una construcción y validación participativa a través de entrevistas, talleres y demás. Tenemos también una propuesta de modelación espacial con el software de QGIS, y pues esto nos va a permitir una precisión y comunicación y utilidad de pues estos indicadores. Entonces, no sé si me escuchan. Sí, tiene 2 minutos, Jacobo. Sí, gracias. Ya voy a hacer nada más que... ok. Bueno, dentro de los avances, entonces tenemos lo siguiente. Ya tenemos como tal un calendario de actividades de aproximadamente 20 meses, donde estamos aterrizando estas 6 etapas. Y aquí algo que quisiera subrayar es que la fase de diseño y experimental la estamos proponiendo para 12 meses continuos, así como la recolección de datos. Y bueno, dentro de esta metodología hablábamos de la parte de conglomerados, de obtención de datos. Entonces tenemos ya el avance e identificación de lo que va a ser el grupo experimental, que van a ser las alcaldías con altos índices de contaminación, como es Iztapalapa, Gustavo Madero, Venustiano Carranza; las de grupo control, que son las alcaldías con bajos índices, como Coajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras. Y bueno, también ya se avanzó en una propuesta de cálculo muestral, la cual nos indica que pues para estos 12 meses se deberían de realizar mínimo 20 registros diarios por alcaldía. Estos registros son registros ambientales, como vemos a la derecha, registros de salud pública y registros climatológicos y sociodemográficos. Y bueno, ya para cerrar, también como parte de nuestros avances, tenemos una propuesta también ya de indicadores y de las dimensiones que pueden abarcar este enfoque de escala aplicable. Por decir, tenemos los indicadores de calidad del aire en 2 categorías, que son las PM2.5, que son las de ozono. También ya se mencionan estas fuentes de la academia, que son los que los proporcionan, y la escala aplicable, que puede ser local, metropolitana, regional, así como también dimensiones de salud pública y el socioeconómico demográfico. Y bueno, entonces esta es una base para empezar, una vez realizando todo el procedimiento hablado anteriormente, empezar a buscar esta conectividad entre indicadores, y específicamente para reforzar el índice de aire y salud a partir del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, que es el SNIA. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo, por su presentación. Bueno, vamos a dar paso, por favor, a los comentarios de las comentaristas. Quiero darle la palabra, por favor, a la doctora Clara Tinoco. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, doctora. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación, Jacobo. Me parece que pues tu trabajo es muy pertinente, sobre todo en el contexto de lo que sucede en Ciudad de México y pensando en estas presiones socioambientales, ¿no? A las que está condicionado, y sobre todo porque a lo largo tanto de tu planteamiento como de los indicadores y las metodologías que estás seleccionando, pues queda bastante claro cómo estás tomando en cuenta todas estas dimensiones
sociales, económicas, políticas, ¿no? Y creo que el reto mayor es precisamente cómo se van a integrar. Me parece que es innovador en términos de considerar estas cuestiones de indicadores transversales y escalables, que también creo que sería bueno como ahondar un poco en qué son, por qué son importantes, la utilidad que nos dan, ¿no? O sea, precisamente porque es importante también estar empezando en indicadores que sean más integrales cada vez, ¿no? En la parte de justificación, yo te recomendaría que también incorpores algo de los marcos globales. Hablas bastante bien de la cuestión de la política pública y el marco institucional local, pero sería importante también como hablar de algunos marcos globales también asociados a tu tema. Y en la parte metodológica, creo que abundas bastante en el tipo de metodologías, pero no hacia qué objetivos están dirigidos. Entonces, creo que ahí sería bueno también establecer como qué metodologías se utilizan para cada objetivo y hacia dónde vas, ¿no? En términos de este marco lógico. Pensando también en, bueno, cómo los productos que vas obteniendo de cada objetivo a través de estas metodologías también van alimentando, ¿no?, tus siguientes objetivos, que eso también es importante. También creo que sería bueno pues identificar precisamente estas técnicas cualitativas, hablas ahí de entrevistas y de varias cuestiones, pensar también en cuáles serán tus grupos focales. Vi que por ahí ponías en general las alcaldías, pero creo que es importante también reconocer, bueno, cuáles serían como los criterios de selección, pensando en los sectores, los participantes, ¿no? Por ahí tienes como un ámbito bastante grande de vinculación de actores clave que tú identifiques en estas alcaldías, y pensando también como en un ejercicio de gobernanza colaborativa, ¿no? O sea, cómo lograr la representatividad de distintos sectores, que pueden ser desde algunos sectores más técnicos, algunas organizaciones que son mixtas, también el sector gubernamental, etcétera, ¿no? O sea, aquellos que estés considerando importantes. Incluso en estos temas, a veces hasta personas de protección civil, o sea, de estas organizaciones que atienden cuestiones de vulnerabilidad, pueden tener enfoques interesantes. Y también, bueno, por ahí ponías algo de tus métodos de validación estadística, ¿no? Solo que en el resumen no lo veía, pero ya vi que lo habías incorporado. Y finalmente también me parecen muy bien los indicadores que estuviste investigando. Posiblemente incluso, ¿no?, hasta puedas generar algún índice, ¿no?, compuesto a partir de esta información que tú tienes, y también tener presente el tipo de información y de dónde viene, sobre todo porque vi un indicador, por ejemplo, el de en cuestiones sociales, donde qué tantas personas reciben las alertas y a partir de eso cambian su comportamiento. Entonces, no sé si realmente a veces se tienen datos solamente de que se emiten las alertas y quién las recibe, pero a veces es más difícil saber quién está cambiando actitudes, ¿no?, a partir de la alarma que se está recibiendo, de la información que se está recibiendo. Entonces, sería como precisamente ver cuáles de los indicadores realmente se tiene un poco más de información. Y finalmente también veo que tú seleccionaste alcaldías específicas bajo el criterio de que son las que presentan como mayor contaminación, pero sería bastante interesante justificarlo, ¿no? O sea, además de eso, si estamos pensando en condicionantes de vulnerabilidad, que lo mencionaste por ahí al inicio, creo que sería también muy interesante cómo estos indicadores, bueno, si estos indicadores los encuentras, por ejemplo, por grupos de edad, que es diferente la vulnerabilidad en adultos mayores o en niños, y que creo que sería bien interesante porque finalmente pondrías el foco en parte de lo que tú comentaste, ¿no? O sea, hay veces que no toda la población se comporta igual, sabemos que tenemos grupos que son más vulnerables, y sobre todo cuando hablamos en términos de riesgo por exposición a contaminantes, esta cuestión de grupos vulnerables a la contaminación cobra más relevancia, ¿no? Y creo que le podría dar pues mayor énfasis también a tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tinoco. Bueno, pues Jacobo, me toca a mí
hacer algunos comentarios. Bueno, antes que nada, creo que los avances que usted nos presenta pues son significativos y coincido con lo que dijo la doctora Clara, es pertinente, ¿no? En este contexto que, bueno, sabemos de que hay contingencias, tal vez ahora no porque ha llovido, pero pues es una situación a la que todos nos hemos enfrentado. Entonces creo que sí es una investigación pertinente. Mi sugerencia también está un poco ligada a lo que ya le comentó la doctora Tinoco, sobre todo lo relativo al diseño de investigación. Creo que ahí existe un área de oportunidad, Jacobo, porque usted, al menos en esta presentación, nos comentó que va a ser un diseño, o sea, mixto. Eso implica que va a trabajar desde un enfoque quanti y desde un enfoque quali. Sin embargo, creo que también sería ilustrativo, ¿no? Para quienes van a leer su trabajo, identificar, por ejemplo, en qué etapas o cómo va a dividir este proceso, ¿no? De investigación. Si va a ser primero lo quali, si va a ser primero lo quanti, eso nos lleva, ¿no? A que si el diseño de investigación es mixto, va a ser pues secuencial, anidado, ¿no? O sea, ¿de qué tipo? Entonces, para ir como profundizando de lo más general a lo particular, eso le va a permitir a usted identificar, por ejemplo, si va a ser la recolección de datos cuantitativa primero o va a ser lo cualitativo primero y después lo cuanti o viceversa, ¿no? O si lo va a hacer de manera paralela, en dado caso que los lleve a cabo en el mismo tiempo. Entonces, creo que eso sí podría aclararle muchas cosas a los lectores, ¿no? Sobre cómo es el proceso de investigación que usted está llevando a cabo. Y eso también le va a facilitar lo que ya le comentaba la doctora, ¿no? Asociar los objetivos específicos a un método en concreto, ¿no? De recolección de datos, porque creo que sí es importante, por ejemplo, cuáles van a ser sus métodos de recolección de datos en la etapa cualitativa y cuál va a ser su método de recolección de datos en la etapa cuantitativa, ¿no? Y a eso le asocia a usted las fuentes de datos. Entonces, hacer esa diferencia creo que sí podría enriquecer mucho más lo que usted nos ha presentado y nos va a dejar también un poco más de claridad, ¿no? Entonces, mi comentario iría específicamente enfocado en eso, ¿no? En retomar esta área de oportunidad, profundizar un poco más en el diseño de investigación para que pues vaya siguiendo, ¿no? Una línea o una guía pertinente y también pues coherente en tiempo y con los objetivos que usted ya definió. Pues yo me quedaría hasta acá, Jacobo. Pues nuevamente muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación anterior. Vamos a continuar con nuestras exposiciones de esta tarde. Por favor, le damos la palabra a Rodrigo Arango. Él presentará su trabajo titulado Educación Ambiental Crítica para mejorar las prácticas sociales sostenibles en la Ciudad de México desde la educación básica. Por favor, Rodrigo, tiene usted la palabra y puede comenzar a compartir pantalla. Bien. Muy amable, doctora. Creo que ya se escucha. Sí, se escucha. Gracias. Ahora ya se ve. Sí, ya se ve en pantalla completa también. Excelente. Muy buenas tardes, honorable mesa de jurado, doctora Cintia, doctora Clara. Les agradezco pues, el escucharme, apreciables compañeros, en este 8º Congreso Coloquio de Posgrado Interdisciplinar de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi título, Educación Ambiental Crítica para mejorar las prácticas sociales sostenibles de la Ciudad de México desde la educación básica. Solo a través de la educación ambiental se podrá transformar pensamientos, sentimientos y actitudes hacia la propia naturaleza. Este proyecto de investigación está estructurado de la siguiente manera. Tiene una introducción, un marco teórico, un marco metodológico, análisis de resultados y conclusiones. Sé que en 10 minutos a lo mejor no me da tiempo de expresar todo, pero seré lo más breve posible para poder dar un bagaje general de toda esta investigación que hasta el momento llevamos recopilado. Este avance de investigación surge porque actualmente los grandes desafíos de la humanidad y más en materia ambiental deben concretarse en acciones desde la educación básica para preservar los recursos naturales y toda la existencia de vida en el planeta. Este proyecto tiene, de lo que lleva el avance, hemos comenzado junto con mi directora de trabajo terminal,
Hemos trabajado los antecedentes, los planteamientos, la justificación, los objetivos, la metodología y por el momento un poco de resultados. Esta investigación surge en la Escuela de Tiempo Completo, en la alcaldía de Iztapalapa. Es una escuela primaria de participación social y, bueno, aproximadamente este ciclo escolar están inscritos 396 alumnos. Los antecedentes de esta investigación, bueno, surgen por la necesidad de todas las acciones que hemos visto desarrolladas en una sociedad meramente pues capitalista y que es de autoconsumo. Uno de estos problemas han sido tirar basuras en las avenidas, que los alumnos lleguen en transporte de gasolina, la quema de tiraderos informales en la propia comunidad, el propio desperdicio del agua y el alto consumismo de productos y de desperdicios orgánicos e inorgánicos que se dan meramente en toda sociedad. Por lo cual, esta investigación está centrada que a través de las actividades lúdicas y pedagógicas se pueda modificar la actitud de los propios estudiantes y encauzarlos a mejores prácticas educativas y sobre todo sobre el problema ambiental a los que ellos se enfrentan. Y para ello, siempre la educación ambiental tendrá el propósito, desde mi punto de vista, de reproducir actitudes y hábitos que en su momento puedan ser cambiantes en la postura y en la forma de percibir las cosas en una sociedad, especialmente desde la educación básica. El planteamiento del problema surge ya que existe poca falta de información sobre los problemas ambientales actuales, a veces apatía de la población, la reproducción de las actitudes que vemos en una sociedad, las prácticas cotidianas nocivas, el desapego con la propia naturaleza, el que hoy día los niños y las comunidades sean más reducidos los espacios naturales y que ellos se enfrenten a este desapego por la misma, la falta de programas sociales que son importantes para tener una gobernanza de manera que impacte a una sociedad y por lo tanto una promoción hacia la actitud crítica que debe desempeñar todo sistema de gobierno y sobre todo más en el sistema educativo desde la etapa inicial. Por lo tanto, a través de una justificación podemos primero tener beneficios a través de las aportaciones y con ello tener contribuciones. En este sentido, es promover a los alumnos, maestros, autoridades y sociedades mejores prácticas que nos ayuden a adaptarnos, a ser mejores resilientes ante la mitigación de los problemas ambientales que viven esta sociedad. Y por lo tanto, la escuela tendrá que desempeñar un papel fundamental desde su formación en los niños para enseñarles a ser críticos, analíticos y enseñarles buenos hábitos desde lo científico, la investigación y cambios que meramente tienen que repercutir actitudinalmente. Hace algún tiempo en mi formación, bueno, se decía, ¿no? Dentro de la biología que la educación ambiental se enseña desde y entre las aulas, ya que para ello, fuera de las aulas, son talleres ambientales y siempre la educación ambiental tendrá que surgir en la escuela, para la escuela y que beneficie a una sociedad. Se proponen 2 objetivos generales y 3 específicos, dentro de los cuales es promover en la escuela de educación básica alternativas de soluciones sustentables para reducir los altos contaminantes, asimismo concientizar a las comunidades estudiantiles de esta necesidad urgente para mejorar mejores prácticas de consumismo. Actualmente en la Ciudad de México tenemos 2 programas pues que han ayudado mucho. Uno de ellos es la famosa cosecha de lluvia, que sin embargo, aunque la autoridad educativa, la autoridad federal lo ha implementado, pues no es de gran ayuda, ya que requiere un mantenimiento y este mantenimiento muy escasamente lo realiza las propias escuelas o instituciones donde están recibiendo este programa. Actualmente los objetivos generales específicos, es primero informar a los alumnos sobre las causas y soluciones, segundo punto, sensibilizar, ya que informo, tengo que sensibilizar a la población estudiantil y por último, incidir de una manera actitudinal, ya que la actitud y la forma de actuar en una sociedad tiene que beneficiar simplemente a las futuras generaciones, como lo dice el término de sustentabilidad. A partir de ahí se retoman los siguientes marcos teóricos, a un pedagogo muy famoso, Paulo Freire, que para él la educación ambiental tiene que ser un patrimonio natural, que tiene que orientar un cambio social, y a través de este cambio social será la percepción que cada niño, cada estudiante y cada ser humano que en su momento formativo aprendió desde niño, tendrá que cambiar lo que hoy en día está aprendiendo. Para un biólogo muy famoso en México, Edgar González Gaudiano,
Él dice que la educación ambiental tiene que formar sujetos y comunidades que participan en acciones individuales, pero que esto, a su vez, tiene que cambiar la calidad de vida de cada una de las personas. Y la Semarnat menciona que esta educación ambiental tiene que desempeñar un papel crítico ante la sociedad. Si lo que hago tiene una función y que esa función tiene que dar frutos en algún momento a un cambio a las diferentes percepciones. Hoy en día es necesario reforzar en el proyecto y hablar mucho del término sustentabilidad, y que este término sustentabilidad para la ONU desde 1987, pues es esto, ¿no? Es que hacer que las culturas, que hoy en día no se arriesguen los recursos naturales sin perder lo propio que requieren las generaciones futuras. A su vez, la conciencia ambiental debe de proteger y utilizar los escenarios para la naturaleza desde un ambiente ecológico para la doctora Rico. Y bueno, las estrategias pedagógicas que son necesarias, básicas, implementarlas en las escuelas, es facilitar todas las acciones por parte del docente para mejores aprendizajes en los estudiantes. Es para ello que esta investigación tiene un corte cualitativo, y que a través de este corte cualitativo se estuvo experimentando la experiencia educativa de 12 docentes, la observación directa, los análisis de los datos, el compromiso social por la población, por los padres de familia, por la sociedad de la propia alcaldía, una bitácora de datos para poder llevar un registro de las actividades ambientales que se desarrollan en la escuela, en este caso la reforestación, la conservación de áreas verdes, la reutilización del agua y algunas otras acciones que se han implementado dentro de la propia escuela. El trabajo grupal y familiar, que es necesario que después de la escuela, cómo este trabajo tenga que impactar en una comunidad, en una familia, y que estas familias puedan reproducir estas acciones de los niños en las próximas generaciones. Y bueno, a través de las entrevistas y la validación actitudinal en un proceso de 2 años, de cómo ha cambiado la... 2 minutos, Rodrigo, perdón, 2 minutos. De cómo cambia la percepción de los niños, la percepción de los niños y su forma actitudinal. Dentro de esta implementación, bueno, el dibujo es necesariamente un papel de la herramienta metodológica, donde pueden decir cómo son la promoción de los niños a través de lo que ellos plasman, observan y dicen. Y bueno, a través del diagnóstico, la implementación de planeaciones pedagógicas, orientar las prácticas sociales, contribuir a campañas sustentables dentro de la escuela, y sobre todo, lo más importante, el compromiso social de la población para cambiar estas formas actitudinales que tienen que desempeñar un papel diferente en la población. Se realizaron encuestas a 120 estudiantes, donde ellos han marcado si ellos cuidan el medio ambiente, si reutilizan desechos, si conocen algunos proyectos ambientales, si ellos conocen acerca de la terminología de educación ambiental, y bueno, algunas acciones que han podido ellos desempeñar. A través de estas pequeñas gráficas puedo mostrar algunos resultados, y bueno, a través de la estadística descriptiva me servirá para poder ir describiendo cada uno de los comportamientos y las descripciones que los docentes y la población conoce acerca de la sustentabilidad dentro de la escuela, y cómo esto ha beneficiado a sus hijos, pero también en sus propias casas. Y bueno, como conclusiones, esta investigación e intervención busca generar procesos educativos, generar hábitos sustentables dentro de la escuela, de la vida cotidiana, a través de estrategias y prácticas pedagógicas, y sobre todo es impulsar, identificar y modificar cómo actúa el alumno para que en algún momento esto pueda cambiar y sea mejor en una sociedad meramente consumista, y que sobre todo a través de la educación ambiental que se debe implementar en las escuelas, esto en algún momento cambie su vida en el futuro de estos estudiantes, que se convertirán en ciudadanos con el mayor de las herramientas para una vida futura. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias también por haber respetado el tiempo de los 10 minutos. Bueno, doy a continuación la palabra, por favor, a la doctora Clara Tinoco. Muchas gracias. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por tu presentación. Me parece muy, muy interesante lo que planteas. Sabemos que cuando hablamos de educación ambiental o de educación para la sustentabilidad, casi siempre pues vemos procesos en los que se asume, ¿no?, que los niños son los que tienen que cambiar de actitud, niños y niñas. Y me parece muy, muy pertinente que incorpores la necesidad de generar procesos educativos y estrategias pedagógicas que impacten no solo
a los estudiantes, sino también en realidad a toda la comunidad educativa, ¿no? Porque eso permite establecer cuestiones que son procesos que sean más integrales. Y sobre todo porque pensando también en esta educación ambiental crítica, también pues es una cuestión de vincular los procesos de sustentabilidad con la educación y también con el ejercicio de una ciudadanía activa, ¿no? Que finalmente desde ahí, ¿no?, se va formando. Me pareció interesante tu trabajo y tengo algunas recomendaciones. Sobre todo, sería muy bueno que dentro de tu marco, tu introducción y la forma de justificar el problema, puedas sustentar también los argumentos que tú estás estableciendo también con algunos datos o estudios ya existentes o diagnósticos que se hayan hecho, precisamente porque también parte de eso, ¿no? El poder identificar tu pregunta de investigación y en tu resumen no quedó muy claro, posiblemente en tu documento ya lo tengas, y si no también, bueno, reconocer por qué se vinculan estos aspectos de sustentabilidad, educación, ciudadanía y cómo hay estudios, ¿no?, sobre eso. Y también en la parte de tu justificación, considerar, por ejemplo, estas conexiones que llega a haber entre el marco normativo institucional actual con la educación ambiental, porque sabemos que ha habido muchísimos cambios desde aquellas estrategias que existían de educación para la sustentabilidad incluso, ya no se hablaba de educación ambiental, sino de educación para la sustentabilidad, etcétera, y hay diversas corrientes, entonces vale la pena también entrar en esa discusión de cómo ha ido evolucionando también en México esto que ha sucedido en torno desde la UNESCO, la década de educación ambiental, cuando empiezan a establecerse las estrategias y cómo posteriormente aterrizan, ¿no?, a todo este marco nacional que cambió recientemente y a través de la SEP, Semarnat, etcétera, y creo que es interesante abordarlo porque pues también da la pauta de por qué de pronto vemos escuelas que tienen ecotecnologías, etcétera, pero hace falta todo un proceso más allá del uso de la tecnología, ¿no? O de estas buenas prácticas que de pronto se implementan asumiendo que solo por ponerlas las personas van a sensibilizarse más o van a utilizarlas o mantenerlas, ¿no? Y creo que pues también de ahí daría como una idea de por qué está pasando eso. También creo que algo importante es que puedas fortalecer con otros autores tu marco teórico, pensando también en cuestiones de otros autores que están trabajando tanto en educación ambiental crítica como también quienes están trabajando en las cuestiones de construcción social. Por ahí vi que tenías también a Paulo Freire, etcétera, pero sí buscar otros autores que estén trabajando sobre esto. Y en la parte metodológica, creo que es muy importante también definir, yo creo que tú estás como en un proceso de investigación, acción participativa, o si va a ser más hacia un estudio etnográfico, o sea, creo que esa parte sería muy bueno que lo puedas definir. A mí me parece que estás como en un proceso de investigación, acción participativa, y precisamente a partir de este diseño, reconocer dentro de lo que tú estás planteando por qué en esta escuela, por qué en Iztapalapa, cuál es tu población muestra, cómo fueron estos criterios de selección, ¿no?, o los niveles con los que se están trabajando, que creo que también es algo muy importante, y sobre todo pensar en una etapa de intervención educativa, porque tú estás planteando como proponer estrategias para poder generar, ¿no?, un proceso educativo, una estrategia pedagógica de educación ambiental crítica, y no sé si lo estás planteando, no lo vi en tus objetivos. Bueno, lo vi en tus objetivos, pero no lo veo en tu metodología como una etapa de intervención y con evaluación de impacto, ¿no? Y por lo tanto también creo que sería muy importante en ese diseño también, bueno, muestras una gran cantidad de herramientas didácticas y pedagógicas, pero cómo esas se agrupan en esta estrategia para lograr los objetivos. Y sobre todo, pues que a partir de eso incluso tú no solo puedas trabajar en esta estrategia pedagógica, sino también
incidir también en la forma en la que se están llevando a cabo las prácticas escolares y cómo a través de este proceso pues se permite hacer algo distinto. Entiendo que, por ejemplo, las entrevistas que tú estás haciendo van sobre eso, ¿no? O sea, un poco el diagnóstico de qué se ha hecho hasta ahora, pero me parece que sería bien interesante, sobre todo por ahí hablabas de entrevistas, que dentro de eso pues también se aprendiera de, bueno, qué es lo que en este proceso ha fallado o qué identifican los actores que está faltando, tanto los estudiantes como padres y madres de familia, los profesores y profesoras, y pensar incluso hasta cómo a partir de esto es importante generar ciertas recomendaciones o guías pedagógicas y vincular, ¿no? También con algunas recomendaciones a la política pública, ¿no? Porque también pareciera a veces que las cuestiones de educación ambiental y las recomendaciones salen de la nada, ¿no? Y sin pensar en todos estos trabajos que se están haciendo precisamente para su análisis. Y sobre todo, también por ahí en las etapas metodológicas vi que tenías como unas etapas de informar, sensibilizar, etcétera, pero también si estamos hablando de educación ambiental crítica, qué importantes son estos procesos de análisis crítico y de reflexión con la comunidad educativa. Entonces eso no lo vi tanto y posiblemente lo tengas contemplado, pero sería muy importante que le dieras énfasis. Y eso, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues Rodrigo, me toca a mí comentarle. Gracias por la presentación, gracias también por haber compartido los avances de su investigación. A mí me surge una duda con base en lo que usted nos ha presentado y es que me parece que usted está trabajando con una perspectiva de proyecto de intervención, lo cual eso no es permitido en la Universidad Nacional. O sea, para obtener el grado solamente puede ser a través de tesis o de artículos académicos. Entonces, creo yo que es importante que usted consulte con su comité asesor sobre la modalidad tesis o artículos académicos, porque proyectos de intervención no se dan en doctorado. Y parece que por ese lado le está enfocando usted, pero no, o sea, no hay obtención de grado a través de este tipo de proyectos. Entonces sí es importante que dé una reorientación con eso. Bueno, esa es la impresión que a mí me dio porque hizo mucho énfasis en eso de investigación e intervención, pero en realidad tendría que ser o tesis o tendría que ser artículos académicos, pero no un proyecto de intervención como tal. Por otra parte, sí coincido con lo que dice la doctora Tinoco. Es importante porque, que usted sea más específico en el diseño de investigación. En su resumen, usted únicamente menciona que es cualitativo, pero el enfoque, el diseño puede ser desde teoría fundamentada, etnografía, investigación, acción, que creo que por ahí podría estar, ¿no? Como decía ya antes la doctora, o un estudio de caso, ¿no? Pero sí es importante definir eso y ser muy, muy específicos en ese momento. Comentarios sobre los objetivos. Hay dos verbos que a mí me generan como que un poquito de ruido. Esto de concientizar y promover. A ver, entiendo que tal vez en el contexto o en la hipótesis de que fuese un proyecto de intervención podrían entrar estos verbos. Pero si estamos trabajando ya en una tesis o en un artículo académico, pues definitivamente se tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque concientizar en realidad eso no depende tanto de usted, ¿no? Sino de la apropiación de estos sujetos a quienes usted está investigando. Y esto de promover tampoco es, como decirle, una facultad entera del investigador, a menos que tenga pues alianzas o que haya, ¿cómo decirle? O que haya establecido, ¿no?, alguna forma de comunicación o de trato con los tomadores de decisión e implementación, en este caso pues las escuelas, para poder promover. Entonces, yo sí sugiero que consulte con su comité asesor sobre la reformulación de estos objetivos y plantéeles también que por lineamiento académico no se pueden dar proyectos de investigación en doctorado, que solo es tesis para obtención de grado y artículos académicos publicados. Entonces yo me quedo hasta acá, Rodrigo. Nuevamente muchas gracias y pues le deseo lo mejor en la investigación. Muchas gracias, doctoras. Bueno, damos paso a nuestra siguiente presentación. Por favor, damos la palabra al estudiante Albino Luna Ortega. Él presentará su trabajo titulado La participación comunitaria en zonas periurbanas de la alcaldía
Magdalena Contreras y su impacto en la cohesión social y la protección de los recursos naturales. Adelante, Albino, puede usted comenzar a compartir pantalla. Albino. Albino, ¿está por acá? Ok. Creo que tiene su micrófono apagado. Sí, ¿sí me escuchan? Ahora sí, sí lo escuchamos. Bueno, en un momento porque tengo que buscar. Bueno, sí, gracias por la presentación. Como ya mencionaba la doctora, pues mi investigación es sobre la participación comunitaria en las zonas periurbanas de la alcaldía Magdalena Contreras y cómo esta puede ayudar o contribuir a la sostenibilidad de la alcaldía y de estas zonas periurbanas. Entonces, como introducción, nosotros sabemos que pues hay un conflicto entre lo rural y lo urbano que se observa principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Y particularmente en la Ciudad de México y más particularmente en la alcaldía Magdalena Contreras, esto se ve, se ve, es evidente, ¿no? Entonces, en esta alcaldía se presentan problemas como invasión de zonas de áreas de conservación, disputas por recursos como agua, tierra, y bueno, además otros problemas como la falta de planificación urbana, la presión económica que realizan empresas desarrolladoras de zonas inmobiliarias. Bueno, todo esto genera conflictos en la alcaldía. La justificación del tema es que a mí me parece muy importante que la participación comunitaria como una forma para resolver este tipo de conflictos territoriales, ¿no? Y que, como dije antes, contribuyan a la sostenibilidad. Y bueno, y sí, evidentemente la sostenibilidad en sus tres dimensiones, ¿no? Que incluso aquí incluyo una más, que es la política. Entonces, sí, el tema, pues, me parece relevante porque atiende aspectos sociales, pues, permite visibilizar el rol de las comunidades de la Magdalena Contreras como agentes activos en la gobernanza del territorio, en este caso, las zonas de conservación. También es relevante en términos ambientales porque nos permite encontrar nuevas herramientas para la sostenibilidad en su dimensión ambiental. Y bueno, políticamente porque es necesaria llegar a acuerdos políticos entre los distintos actores que intervienen en estas zonas, ¿no? Bueno, la pregunta de investigación: ¿cómo incide la participación comunitaria en la cohesión social y protección ambiental? Bueno, aquí específicamente de la alcaldía Magdalena Contreras. El objetivo general es analizar cómo la participación comunitaria fortalece la cohesión social y las redes de colaboración entre núcleos agrarios y las zonas preurbanas de la alcaldía Magdalena Contreras como una solución a los conflictos derivados de la expansión urbana, que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la gestión sostenible del territorio. Pues el objetivo es ese, ¿no? Analizar cómo es que la participación comunitaria puede contribuir a la sostenibilidad. Objetivos específicos: identificar los principales tipos de conflictos territoriales que existen en las zonas periurbanas de la alcaldía. Segundo, evaluar las implicaciones de estos conflictos en la sustentabilidad ambiental y socioeconómica de las comunidades periurbanas. 3, identificar las iniciativas de participación comunitaria existentes en la alcaldía. 4, analizar los efectos de la participación comunitaria en la protección de recursos naturales y la mejora de servicios públicos. Y 5, proponer estrategias que contribuyan a este papel de la participación comunitaria como herramienta para el desarrollo sostenible. La hipótesis es que la participación comunitaria activa en zonas preurbanas de la alcaldía Magdalena Contreras incrementa
la cohesión social y mejora los niveles de protección de las zonas de conservación en comparación con comunidades con baja participación. Entonces, esta es mi hipótesis principal. La metodología, sí, como mencionaba, pues la metodología es mixta. Voy a utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas. Entonces, entre ellas, y las más importantes, pues son entrevistas, bueno, además de la investigación documental, entrevistas y, pues planeo hacer una encuesta, ¿no? Las entrevistas semiestructuradas, actores clave, habitantes, líderes comunitarios, perdón, y encuestas a pobladores de núcleos agrarios y zonas periurbanas. Como decía la hipótesis, voy a tomar dos núcleos de población, en uno en donde sea patente, bueno, la participación comunitaria y cuáles son sus efectos en la sostenibilidad ambiental, sí. Y en el grupo de control, pues va a ser otra población donde no exista esta participación comunitaria, ¿no? Y entonces, pues voy a confrontar los resultados en la conservación de en las áreas de conservación del suelo. Esa va a ser la encuesta, y bueno, además de las entrevistas. Bueno, bueno, ya les decía, análisis documental, revisión de la literatura, y análisis de, bueno, la codificación, análisis de los resultados estadísticos. Bueno, ese es el protocolo de investigación. Y bueno, con el pasar de las materias que hemos tenido aquí en el doctorado, pues me encontré con que la economía social y solidaria es un enfoque que me permite a mí analizar este tema, ¿no? Que de por sí es muy complejo. Y bueno, también obedece a mis inquietudes de contribuir a la participación comunitaria, ¿no? Entonces, pues sí, la implementación efectiva de la economía social y solidaria en Magdalena requiere una estrategia integral que parta de realidades sociales, territoriales y culturales. Entonces, para implementar la economía social y solidaria, pues son varias etapas. En una es el diagnóstico participativo, que parte principalmente de identificar a los actores clave, ejidatarios, comuneros, pueblos originarios, etcétera. Identificar los recursos comunitarios que existen, tierras, saberes tradicionales, redes de parentesco, huertos, y luego identificar conflictos actuales. Bueno, luego, en una segunda etapa, pues la creación de redes solidarias, bueno, en este caso no es tanto la creación, sino la promoción. Es una de las fortalezas de la economía social y solidaria. Entonces, se puede proponer cooperativas, servicios comunitarios, consumos responsables. Bueno, atendiendo a la crítica que hizo la doctora a mi compañero expositor anterior, yo sé que la investigación y mi titulación depende de tesis o un artículo de investigación, y eso se va a realizar. Sin embargo, ya se los he comentado a los profesores antes, y yo doy clases en la licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible en Alcaldía Magdalena Contreras. Entonces, de hecho, esta investigación de doctorado se inscribe en un proyecto personal, con un horizonte más largo que el doctorado, ¿no? Entonces, pretendo, sí, establecer el análisis del problema y bueno, dentro del espíritu de la universidad, pues busco proponer soluciones. Entonces, algunas soluciones que voy a proponer, tal vez las pueda implementar, tal vez no, pero bueno, es el inicio. Y bueno, sí, continuando. Sí, propuestas también para fortalecer el fortalecimiento institucional, las políticas públicas que se implementan en la alcaldía y en estas zonas, pues buscar la forma en que sean más efectivas a través de la participación de las comunidades en la formulación e implementación de estas políticas públicas. Entonces, pues ya identifica ahí, por ejemplo, el programa Altepetl, ¿no? Y bueno, los lineamientos de ¿cómo se llama? El programa de ordenamiento territorial, ¿no?
Bueno, también coincidentemente con mi compañero anterior, pues también una de las propuestas es la educación solidaria, ¿no? Proponer talleres de economía popular donde se expliquen los principios de la economía social y solidaria y formas de organización económica cooperativa, también talleres para dar capacitación en ecología política para que la población comprenda la relación entre territorio, poder, recursos, derechos que ellos tienen. Bueno, esas son algunas propuestas. No todas las voy a abordar en investigación y no todas las voy a ser capaz de implementarlas, pero al menos alguna de ellas, mi idea es implementarla junto con mis estudiantes. Un minuto, Albino, por favor. Sí, ajá, muy bien. Y bueno, finalmente, pues en el avance que he tenido yo he identificado en este esquema la complejidad del tema de investigación, ¿no? Donde el suelo de conservación es el núcleo del problema y a partir de este fenómeno se establecen relaciones con otros fenómenos, expansión de asentamientos irregulares, iniciativas de reservación ecológica, cambios de uso de suelo, bueno. Y finalmente, pues he identificado en los actores, entre ellos las comunidades rurales, que en la Alcaldía Magdalena Contreras son 4, gobierno local, desarrolladores inmobiliarios, movimientos sociales, organizaciones ambientales, academia e investigadores. Entonces, Tiempo, Albino, muchas gracias. Sí, gracias. Ya te pasaron los 10 minutos, muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces la palabra, por favor, a la doctora Clara Tinoco. Gracias. Hola, Albino, muchas gracias por tu presentación. Creo que tu trabajo es bien importante en términos del contexto socioambiental que hay en zonas periurbanas, porque sabemos que estos espacios son como críticos, ¿no? Para cuestiones de gestión sostenible del territorio, para procesos de justicia ambiental, etcétera. Y bueno, sobre todo también porque pues Magdalena Contreras es un espacio muy particular en torno al manejo y administración de recursos naturales, ¿no? Y también lo que implica incluso para la Ciudad de México. Me parece muy bueno que puedas trabajar como en estos 3 aspectos de la sustentabilidad, la participación ciudadana y en el territorio, ¿no? Específico de la Magdalena, y sobre todo como reconociendo estas tensiones, ¿no? Urbanas y rurales que se presentan, porque finalmente son problemas que se tienen que analizar, se tienen que además plantear alternativas en términos de mejorar la gestión y la gobernanza territorial. Yo lo que te recomendaría es que precisamente al ser un espacio que también ha estado en procesos de conflicto, ¿no? Y de ciertas condicionantes muy importantes, o sea, la Magdalena yo creo que es un lugar que tiene mucha incidencia incluso de personas de afuera que no necesariamente viven ahí, pero sin embargo están haciendo ocupación del territorio, ¿no? Si pensamos en cuestiones turísticas o de otro tipo. Y entonces creo que es muy importante pensar también en que puedas incluir más datos y referencias sobre lo que se ha hecho, sobre estudios que evidencien parte de esa problemática y sobre todo también pues que puedas darle énfasis a por qué la Magdalena Contreras es tan representativa, ¿no? Yo creo que esa parte sería muy bueno que lo puedas enriquecer en tu trabajo. Me parece muy bueno, como en el resumen no había visto esta parte de vinculación con la política pública, pues precisamente te iba a hacer el comentario de lo importante de incorporar o vincular esto con cuestiones como el ordenamiento territorial, también sabemos que es una zona de protección, también la ley de participación ciudadana y otras que puedan ser representativas también o que puedan abordar a dar como el marco, ¿no? en el cual se inserta este tema. E incluso hasta cuestiones de la Agenda 2030, porque cuando hablamos también incluso del cuidado de ecosistemas terrestres, etcétera, también pues está muy asociado, ¿no? Las comunidades sustentables. La parte metodológica, creo que sí es importante definirla más, o qué es lo que vas a realizar específicamente para cada uno de tus objetivos, que incluso yo creo que, por ejemplo, el 1 y el 2 los podrías agrupar en uno porque estás identificando las problemáticas y sus impactos, y el 3 y 4 también en otro, ¿no? Que es
Sería como una manera de agruparlos para entenderlos de manera más integrada. Y también en la parte metodológica, pues poder también relacionarlo, ¿no? ¿Qué tipo de metodología vas a utilizar? Y sobre todo también los criterios con los cuales vas a estar analizando, porque ahora en la presentación, no lo vi en tu resumen, hablas de estos componentes de economía social solidaria, ¿no? Y que son también importantes si va a ser sobre ese marco que vas a estar trabajando sobre participación ciudadana o sobre cuál marco, ¿no? Porque sabemos que hay muchos que hablan de distintas tipologías de participación. Por lo tanto, también veo que también tienes ya identificados distintos actores clave y algunas herramientas de análisis, pero por lo mismo tendrías que afinar, ¿no? Para qué objetivo y cómo van a ser utilizadas y relacionarlas también con los resultados que tú esperas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer esta identificación? ¿Vas a hacer algún tipo de mapeo, de evaluación de la experiencia, de tipología de conflictos? Porque finalmente tú estás buscando esta comparativa y también reconocer qué recomendaciones se pueden dar para estrategias de fortalecimiento comunitario, ¿no? Para la gobernanza ambiental. Y incluso ahí entran no solamente, por ejemplo, que existan espacios de participación, sino qué tan legítimos son, ¿no? Por ejemplo, para la toma de decisiones, quiénes sí están opinando, etcétera. E igual que les he dicho a otros, a veces también son buenos los análisis más finos. Si pensamos en cuestiones de que también estas poblaciones tienen ciertas características en cuestiones de género, edad, condiciones socioeconómicas, que a lo mejor también pueden darte alguna luz. Nosotros cuando hemos trabajado en estos procesos, a veces en los análisis separamos mujeres, hombres jóvenes, niños, porque a veces nos da información bastante interesante. Y finalmente, una cuestión también importante de lo que tú estás planteando, creo que acotar también hacia dónde va a llegar, precisamente porque tu tesis es parte de un proceso y de una meta también, ¿no? De una meta más grande, ¿no? Que va más allá del doctorado y más allá de este trabajo. Pensar también cómo dentro de este trabajo se inserta una parte de lo que tú quieres hacer y también pensando si hay algunas limitaciones en términos del trabajo más colaborativo de campo, pensar también cuáles serían esos atributos que desde tu tesis y desde este doctorado puedes, ¿no? Abonar a este proyecto más grande, ¿no? Y eso también te permitiría como acotar un poco más el estudio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Albino, también por su presentación. Creo que es un tema, pues, interesante esta parte de estudiar las áreas periurbanas. Sobre eso, la única quizás sugerencia que yo le haría respecto al resumen es sobre si usted podría poner por lo menos cuál es el área que comprende esta área periurbana de la alcaldía Magdalena Contreras, ¿no? Para que al menos geográficamente nosotros podamos tener una idea de la extensión territorial que usted quiere abarcar o estudiar. Lo digo porque en la última diapositiva que usted nos compartió sobre algunos actores que usted ha identificado, pues es interesante, ¿no? O sea, saber que la presencia dentro del territorio, al menos geográficamente hablando, que tienen estos actores. Entonces, como sugerencia, ¿no? Para futuras presentaciones, tal vez si es posible incluir, no sé, tiene una extensión territorial, le voy a decir un dato que puede que no sea, ¿no? De unos 50 kilómetros cuadrados, 75, bueno, no sé si eso pues lo ha podido, ya lo debe de tener probablemente, pero como sugerencia en próximas presentaciones lo puede incluir. Por otra parte, el marco teórico, bueno, yo veo cuando usted nos plantea de economía social y solidaria, creo que este enfoque o este elemento que usted nos presenta podría movilizarlo como marco teórico. Usted ya nos presentó pues algún avance del marco teórico, pero podría también ayudarle a responder esta pregunta de investigación que nos plantea, ¿no? Al inicio. Entonces yo creo que tal vez no como ponerlo, o al menos esa fue la impresión que a mí me dio, como un elemento separado, ¿no? De economía social y solidaria, podría ser parte de su marco teórico, para ayudarle también a darle respuesta pues a la pregunta de investigación. Yo creo que
podría darle elementos importantes, puede dialogar con este marco teórico, quiénes son los autores que representan, ¿no? ¿Cómo moviliza usted esto? ¿Cómo critica este marco teórico? Y si efectivamente, pues, le está dando una orientación a darle respuesta a su investigación, en este caso su tesis, porque, bueno, digamos que los resultados que uno espera de un proyecto de esta naturaleza, pues es darle respuesta a la pregunta de investigación y ver. Puede ser sí, puede ser no, eso depende, ¿no? O también de los objetivos. Entonces yo creo que sí es un elemento que sugiero que se considere, ¿no? Como parte del marco teórico, pero eso obviamente usted lo tiene que conversar con su comité asesor. Esa sería como mi sugerencia y desde mi perspectiva. Por lo demás, yo creo que es un tema interesante y pues bueno, le deseo lo mejor en esta investigación, Albino. Bueno, vamos a dar entonces paso ahora a nuestra última presentación de esta mesa. Tenemos ya con nosotros al estudiante Daniel Armando San Román Ávila, quien presentará su trabajo titulado Estudio de la sustentabilidad en la producción de cítricos en el municipio de Oxcuscab y Maní, Yucatán. Oxcuscab, una disculpa. Yucatán. Adelante, Daniel, por favor, puede comenzar. Solo me dice si ya se ve, por favor. Y estoy proyectando. Esta. ¿Sí se ve? Sí se ve. Si lo intenta poner en pantalla completa, por favor. No, es que no me da la opción aquí abajo. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver acá. Bueno, comenzamos entonces. Daniel, tiene usted 10 minutos, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nada más hice una modificación del título porque estaba trabajando en ello. Análisis de la sustentabilidad en la producción de cítricos frente al impacto del cambio climático en Oxcuscab y Maní, Yucatán. Esta tesis está bajo la dirección del doctor Sabardí González Flores. La presentación tiene como contenido marco teórico, marco referencial, planteamiento, justificación, objetivos, metodología, avances y las referencias bibliográficas. Como bien se sabe, en el caso de la citricultura en México, México ocupa la 5ª posición en producción de cítricos dentro de lo que podemos englobar al limón, a la naranja, después de Brasil. Y en el caso de México, la península de Yucatán es una de las zonas que mayor contribuye a esta actividad citrícola. Datos del gobierno del estado, ¿no? En ese sentido, resulta interesante estudiar la sustentabilidad, que de acuerdo a la definición de Calvente, es avanzar hacia una relación diferente entre la economía, el ambiente y la sociedad. En el caso de la actividad citrícola, Yucatán tiene una zona bastante interesante que produce diferentes frutos, ¿no? Como puede ser limón, naranja, mandarina, toronja, y específicamente el caso de Oxcuscab y Maní son 2 de las zonas altamente pobladas y bastante interesantes porque una se le conoce como la huerta del estado porque también colinda con ciertos cenotes turísticos, y Maní porque es uno de los pocos municipios que se le tiene la denominación de pueblo mágico, ¿no? En el caso de esto, diferentes bibliografías reportan, ¿verdad?, que la citricultura en el estado de Yucatán pues ha tenido algunos problemas debido a diferentes factores ambientales como la sequía, las temperaturas extremas, el aumento de plagas, enfermedades y las lluvias. Una disculpa, Daniel, no sé si está pasando las diapositivas porque no la vemos. Seguimos con la del título. Perdón, sí, sí lo estoy avanzando, pero no sé si ya se ve. Ahora sí, ya estamos en marco referencial, pero antes solo veíamos el título. Una disculpa. Ah, ok. Ahora sí, perdón, sí. Ya se ve entonces. Sí, en este momento sí. Ok. Y entonces, como les comentaba, ¿no? Repasando rápidamente, pues hablamos de las posiciones de México frente a la citricultura, ocupa la 5ª posición. Y en el caso de la península de Yucatán, ¿verdad?, que es una de las que más contribuye de manera significativa a la parte económica, cultural y social en el estado. Y del estado de Yucatán, pues hay varios municipios que se dedican justamente por la zona y por el tipo de suelo a la producción, como es el caso de Oxcuscab y Maní. Y varios autores también relacionados a esta actividad han estudiado, ¿verdad?, que los factores ambientales han ocasionado distintos
distintas consecuencias negativas hacia esta actividad, ¿no? Entre ellas podemos mencionar, estos factores son la sequía, las temperaturas extremas, el aumento de plagas y enfermedades, variabilidad en lluvias. En lo que refiere al marco referencial, hay varios artículos reportados en relación a la actividad citrícola frente al cambio climático. Sin embargo, hasta el momento son pocos los estudios que se enfocan principalmente en estudiar justamente la sustentabilidad. ¿Qué tan sustentable es hacer ese tipo de prácticas citrícolas, ¿no? Sin embargo, en la bibliografía está este artículo que es midieron la percepción de los efectos del cambio climático en el estado de Campeche, y en términos generales básicamente establecieron, se midió qué perciben los citricultores, como por ejemplo los efectos de la lluvia, las sequías, cómo ha bajado la productividad. Por otro lado, tenemos otro estudio que habla de la citriculturización como proceso de erosión, pérdida de identidad, transformaciones de patrimonio biocultural en el municipio de Oaxaca, México. En este artículo se resalta mucho justamente la parte de la misma actividad como parte importante de una actividad para contribuir a la economía, a la parte cultural y sobre todo a la parte de interacción entre la sociedad para la parte social. Bueno, es por eso que el planteamiento y justificación, bueno, la actividad citrícola, pues en el ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Porque creo que no quiere pasar. Sí, estamos todavía en marco de referencia. Sí, no sé por qué no lo avanza. ¿Se ve que cambio? No. Tal vez si se vuelve a posicionar ahí en la diapositiva 5 y le da clic, tal vez así, sí. Ah, ok, Manuel. Sí. Voy, permítame. Sí, perdón. Es que a veces es Omit y entonces tienes que ir como en el... O sea, uno por uno, ¿no? En la barra lateral uno por uno. Ajá. Sí, uno ¿Y avanzó ahora? No, ahorita estamos en el marco teórico. En la diapositiva 3. Creo que ya íbamos por la 4, ¿no? Sí, pero le estoy dando avanzar, pero no avanzó, no se ve el cambio. Póngase de nuevo en el lado izquierdo donde están las diapositivas en miniatura. Ah, ya sé, es que creo que así se ve, ¿no? Ahí, ajá. Ahí, si le doy cambiar acá, por ejemplo, ¿ustedes sí lo ven ahora? Ahora sí lo vemos. Es que como yo le maximizo, no sé por qué, lo dejo así entonces, ¿no? Sí, porque a veces pasa que cuando maximiza ya no cambia. Entonces, perfecto. Bueno, entonces les decía, en el marco referencial, pues hay diversas bibliografías enfocadas que, bueno, han hecho diversos estudios sobre medir la percepción, sobre la citricultura, pero no específicamente sobre la sustentabilidad. En ese sentido, bueno, el planteamiento del problema y la justificación va ligado a que, bueno, en el caso de Yucatán y en el caso de esos dos municipios específicamente, primero se seleccionaron porque uno tiene la denominación de pueblo mágico y el segundo es como que es donde principalmente se realizan actividades relacionadas a la citricultura como la Feria de la Naranja, la Feria del Limón durante todo el año. Es la principal fuente de la parte económica, cultural y social en el caso de esos dos municipios. Sin embargo, diversos factores ambientales han amenazado esta continuidad, como puede ser actualmente Yucatán tiene altas temperaturas por arriba de hasta los 44 grados Celsius, alteraciones en lluvias, obviamente debido a esos aumentos de temperatura en épocas entre abril, mayo, junio, pues obviamente los suelos son bastante secos, a pesar de que colinde con zonas donde justamente hay cuencas de cenotes, ¿no? Enfermedades por plagas, que es una de las situaciones que justamente se vive en los cítricos, ¿no? Como decía... 4 minutos, Daniel, perdone, pero 4 minutos. No hay una evaluación integral sobre la sustentabilidad. Entonces, el objetivo principal fue analizar la sustentabilidad en la producción citrícola en los municipios de Oaxaca y Maní, considerando los impactos del cambio climático con la finalidad de identificar estrategias y acciones que permitan conservar los recursos naturales y fomentar el desarrollo económico y social en estas comunidades. Para ello es primero diagnosticar el estado actual de la producción citrícola en ambos municipios para determinar las prácticas sustentables. Evaluar los efectos del cambio climático sobre la citricultura en ambas localidades, considerando la naturaleza de su productividad, disponibilidad de recursos, prácticas tradicionales para establecer estrategias de conservación y finalmente establecer estrategias sustentables que contribuyan a la resiliencia y sustentabilidad del sector citrícola en ambos municipios.
La metodología que se planteó, bueno, básicamente así en términos generales, pues tiene un enfoque de investigación mixta, un diseño de investigación no experimental, tipo de investigación es exploratoria, los métodos de técnicas van a ser de tipo etnográficos, se propone una encuesta y el análisis a través de algún programa como SPSS, el muestreo probabilístico por conglomerados, específicamente la metodología que se selecciona para medir la sustentabilidad está MESMIS, donde básicamente se han propuesto las dimensiones e indicadores. Los principales avances que tengo hasta ahorita es ya la propuesta de la matriz de indicadores, donde voy a medir las 3 dimensiones, la parte ambiental, económica y social, de manera ejemplificada. En el caso de la ambiental, definimos varias variables como el uso eficiente del agua, calidad del suelo, uso de agroquímicos, biodiversidad local, manejo de residuos, describiendo cada indicador cómo se va a evaluar, ¿no? Y el instrumento de evaluación. En el caso de la económica, lo mismo, por dar un ejemplo, rentabilidad del cultivo de cítricos, relación ingreso, costo por hectárea de parcelas y cítricos y instrumento de evaluación, la encuesta. Y en el caso, por ejemplo, de la parte social, capacitación y educación, número de capacitores o cursos recibidas al año, instrumento de evaluación, encuesta. Otro de los avances que tengo, pues yo ya diseñé, ya se realizó el diseño de la encuesta. Les voy a presentar la propuesta de la encuesta. El muestreo probabilístico muestra que tenemos aproximadamente 1,038 citricultores registrados y aplicando la ecuación de poblaciones finitas, pues tendríamos que seleccionar aproximadamente entre 30 encuestados. Entonces, la encuesta básicamente va a medir las tres dimensiones. Yo hice una encuesta de 40 preguntas. De esas 40 hicimos un filtro. Seleccionamos 15, que es el siguiente paso, ¿no? Ahorita aplicar las encuestas para poder recabar la información y posteriormente hacer el análisis. Mi método por el cual me pretendo titular es 2 artículos por publicación, y ya tengo la primera propuesta del primer artículo, que es sustentabilidad en la producción de cítricos, casos en los territorios de Oshkuskab y Maní. El primer artículo se centra principalmente en la sustentabilidad y el segundo artículo se va a centrar en frente a los cambios del impacto climático, por los cuales se está enfrentando justamente la citricultura. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por su presentación y también por haber respetado el tiempo de exposición. Vamos a darle la palabra en este momento, por favor, a la doctora Clara Tinoco. Muchas gracias. Hola, Daniel. Muchísimas gracias por tu presentación y por explicarnos su trabajo. Me parece un tema muy importante en términos de sustentabilidad agrícola y sobre todo pues por el impacto en cuestiones de seguridad alimentaria y la necesidad de adaptación, ¿no? a cambio climático. Creo que estableces bastante claramente la importancia que tiene la citricultura, ¿no? en el nivel regional. Y también me parece muy bueno que utilices como esta metodología estructurada y veo que tomas estas por cada una de las dimensiones, ¿no? Y tomas estas matrices de análisis también basadas en el MESMIS. Me parece muy, muy buena esa evaluación. Creo que es muy, muy importante que mejores la parte de desarrollo conceptual y metodológico. Yo sé que en un resumen nosotros no podemos observar mucho de lo que tú estás haciendo. Un poquito vemos más con tu presentación. Pero yo pienso en algunos temas que son clave que abordes en tu desarrollo conceptual desde las cuestiones de adaptación al cambio climático y además sobre todo en regiones de trópico seco. También cuestiones de resiliencia rural, que es también importante, e incluso adaptación basada en ecosistemas y comunidades, ¿no? Que sobre todo está un poco más relacionada en adaptación basada en ecosistemas. Y en la parte metodológica, también por ahí veía que, bueno, no está como tan claro. Veo que ya tienes un instrumento, pero también pensar en el proceso de validación, porque también entiendo que ya lo has revisado con tus asesores y que ya tienes una propuesta final, pero a veces vale la pena hacer un proceso de validación con algunos representantes de los grupos que vas a entrevistar,
porque a veces hay cosas que modificar o que algo no se entiende, etcétera. Entonces, eso te podría ayudar un poco más. Y también pensar como en los criterios de selección, el tamaño de la muestra que tú requieres para tu análisis y qué tipo de análisis de datos vas a utilizar, ¿no? Y por qué es más pertinente. También una recomendación, veo que tienes varios indicadores, ¿no? En las matrices relacionadas a cuestiones ambientales, sociales, etcétera, y muchos de esos datos entiendo que los vas a tomar de la encuesta que vas a realizar, pero también hay instrumentos documentales de programas públicos y algunos otros que tienen parte de esta información, ¿no? Entonces, creo que como recomendación valdría la pena también ver como datos tanto cualitativos como cuantitativos, pero muchos de los cuantitativos pueden estar en algunos informes, ¿no? Me parece que sería interesante ver estas categorías como de comparación también, pensando a lo mejor en los resultados desagregados por dimensión. También hay veces que pues, se trabajan de forma integrada, pero también por dimensión nos muestran, ¿no? También otro tipo de problemáticas y también nos hacen ver un poco más también las recomendaciones ya más específicas, pensando también en las áreas, ¿no? de oportunidad que puedan establecerse en cada una de las categorías. Y también creo que pensando en esto, se podría incluso trabajar en algunos elementos específicos como puede ser agua, suelo, ¿no? Creo que hay por ahí, en esta categorización también te daría la oportunidad, los resultados de hacer análisis a lo mejor de algún recurso en específico que tú estés identificando como condicionante a partir del análisis que hagas con MESMES. Y pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias por tu trabajo. Gracias, doctora Tinoco. Bueno, Daniel, me toca a mí pues hacerle algunos, mis sugerencias van más encaminadas a la cuestión esa de modalidad de artículos, ¿no? Creo, como le comentaba a la doctora, de que sí es importante hacer temas específicos en cuanto al diseño. Ya sabemos que va a ser de tipo mixto, que sí va a utilizar un componente cualitativo, un componente cuantitativo. Podría ser, y eso es una sugerencia, de que como usted va a presentar 2 artículos, que el componente cuantitativo lo utilice para los resultados del primero o del cualitativo, y el cualitativo o el cuantitativo para el segundo, ¿no? Le digo esto para que le sea muchísimo más fácil hacer operativa la redacción de un artículo. Le comento esto porque hay que tener en cuenta que a veces las publicaciones sí demoran y no depende de uno, sino de las casas editoriales, ¿no? Y de los lineamientos. Entonces, sí es importante como tener esto en el radar, ¿no? Sobre todo con el cronograma de trabajo, porque si bien nos va, cuando nos publican un artículo, estamos hablando de 4 meses, ¿no? Con cartas de aceptación y más 2 que le van a dar en la edición. Entonces, tenga usted ahí pues una reserva sobre el tiempo en el cual va a publicar estos artículos, ¿no? Para que esto no afecte los procesos administrativos después de obtención de grado. Concuerdo con la doctora Tinoco que sí es un tema interesante el que usted está investigando. Creo que es importante no tener información y cerrar las brechas de conocimiento en este tipo, digamos, o cómo los impactos del cambio climático pueden afectar productividad o pueden afectar ciertos cultivos. Entonces, si estamos enfocados a cerrar esa brecha de conocimiento, pues debe de hacerse quizás de la manera un poco más específica, ¿no? Entonces, sí, afinar un poco la metodología y recuerde también de que en el caso de los artículos, a diferencia de la tesis, pues tenemos que ser más concretos, ¿no? Entonces, a veces yo sé que todos y todas queremos abarcar mucho en la investigación, pero sí le sugiero que lo vaya acotando, ¿no? Es interesante también ver de que usted ya tiene algunos avances, ha hecho también la selección, de algunos indicadores. Eso no cabe la menor duda de que le va a ayudar a usted ya en la redacción de estos artículos. Sin embargo, como le repito, hay que tener en cuenta aproximadamente estos tiempos, ¿no? Entre recepción, aceptación y publicación, para que no sea algo que lo demore a usted en sus procesos posteriores. Obviamente, pues estas sugerencias usted las comenta con su comité asesor. Esa es como la impresión que, bueno, a mí me queda después de su presentación y del resumen.
Sin embargo, pues yo le agradezco pues mucho la presentación y también le deseo lo mejor en este proceso de investigación. Bueno, de esta forma hemos escuchado a nuestros 4 ponentes de esta tarde. Quiero pues hacer una felicitación extensiva a los 4 participantes de esta mesa, porque sé que lo que es preparar una ponencia, ¿no?, con avances de investigación. Muchos de ustedes sabemos de que tienen que equilibrar, ¿no?, sus distintas actividades. Entonces, hago extensiva una felicitación por este esfuerzo de compartir su investigación para nosotros y para las personas que posteriormente van a consultar esta grabación que muy pronto va a estar en la página de la universidad. Quiero también agradecer la participación de la doctora Clara Tinoco por sus comentarios y su valiosa retroalimentación para cada uno de los participantes de esta mesa. Agradecemos también a las personas que nos van a escuchar posteriormente a través de la liga, por su asistencia también y participación en el 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es importante, recordar que durante esta semana se han compartido 450 trabajos de investigación, cada uno correspondiente a estudiantes de nuestra universidad, divididos en 113 mesas diferentes, ¿no?, y que han sido también retroalimentados por expertos comentaristas, aproximadamente 125. De diversas instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quiero nuevamente pues agradecer a la doctora Clara Tinoco por su participación y comentarios, así también a la asistencia y la participación de nuestros estudiantes. Les deseamos lo mejor en su proceso de investigación. Nos vemos muy pronto y que tengan una feliz tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.